Martes de científicos y científicas que hacen, cómo trabajan. Le ponemos voz y rostro a quienes investigan en la Universidad Nacional del Litoral. Seguimos aquí en lo que es Ahí Vamos y estamos en un espacio que ya es clásico dentro de la programación de LT10 a esta hora, en esta primera tarde, y también, bueno, ya lo es clásico en lo que tiene que ver con nuestro programa, con Ahí Vamos, porque estamos en el ciclo de Martes de Científicos, este espacio que tiene la Universidad Nacional del Litoral aquí en nuestro programa. Y le quiero dar la bienvenida a Luciana Vera Candiotti, que es biotecnóloga y doctora en Ciencias Biológicas, docente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET. Vamos a hablar sobre algo que realmente me entusiasma mucho, que es el de cómo se desarrolló un suplemento nutricional a base de lo que por ahí nosotros hablamos de residuos, como son los residuos resultantes de la extracción del aceite de lino. Ante todo la saludo. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme, por permitirme tener este espacio tan maravilloso para poder contarle a la comunidad qué es lo que hacemos en la ciencia, qué hacemos cuando hacemos ciencia, y transmitirle qué es lo que hacemos y cómo hacemos. Bueno, ¿qué sucede? A ver, ¿cómo utilizamos o cómo la universidad empezó a utilizar el desperdicio del aceite de lino, lo que va quedando? Sí. Digamos, expeller. Nosotros Nosotros llamamos expeller. Pues esto se inicia en 2017, cuando una empresa, una pyme, que se llama Coplazan, está en Marcelino de Escalada, en la provincia de San Justo, Santa Fe, se acerca a nuestro laboratorio, a la Facultad de Bioquímica, sí, y nos consulta sobre el cultivo de lino. Ellos querían innovar en el cultivo de lino, querían agregarle valor a ese cultivo. Nos consultaron si podían hacer aceite comestible, sí, o agregarle valor en origen. Entonces diseñamos un proyecto de investigación, un proyecto de innovación productiva que fue adjudicado, y con ese proyecto se construyó una planta para la producción de aceite de lino con grado alimenticio. Sí. Luego del prensado de la semilla de lino, que se hacen por prensado en frío para preservar las características del aceite, se obtiene este subproducto. Lo llamamos subproducto porque se puede utilizar, no es un simple residuo, un desecho, porque es una sustancia sólida, es un material sólido que concentra gran cantidad de principios activos. Sí. Es una fuente rica en proteínas, en fibra alimentaria, y lo que nosotros trabajamos son compuestos antioxidantes. Claro, debe quedar también algo de aceite, ¿le queda? Le queda, muy buena pregunta, sí, le queda un residuo de lípidos, sí, de aceite. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos un proceso de prensado mecánico, y ese proceso no es tan eficiente como la extracción con hexano. Esa extracción con hexano es la que está codificada en el Código Alimentario Argentino para extraer aceites. Utilizamos un proceso amigable con el ambiente, menos nocivo, entonces no es tan eficiente. Sí. Y queda un residuo de lípidos. Pero como te dije, tiene un montón de nutrientes, entonces no vale la pena desaprovecharlo o darlo en alimentación animal, por ejemplo. Eso para que la gente lo entienda, ese residuo es como si fueran cascarillas. Exactamente, es una cascarilla. Una cascarilla seca, no, húmeda. Tiene cierta humedad, muy poquita, es medio gomosa, untuosa porque le queda un residuo de lípido. Bien. ¿Sí? Eso se puede secar, y hay otros procesos también involucrados que se puede extraer ese aceite residual. Pregunta, ¿eso pasa después al secado para tratar de frenar la descomposición del producto, entiendo? Sí, la descomposición se da básicamente por el contacto con el oxígeno, con elevadas temperaturas y con el contacto de la luz. Lo que se degrada básicamente es el aceite. Este aceite de lino tiene muchas propiedades saludables. Sí. Este aceite es rico en ácidos grasos omega 3. Los conocidos omega 3, claro, que tienen reconocidas propiedades porque reducen los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Estas enfermedades son diabetes, obesidad, cáncer y enfermedades vasculares. Y los factores de riesgo vendrían a ser el sobrepeso, que lleva a la obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, hiperglicemia. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a eso? Por una mala alimentación, consumo de tabaco, alcohol, inactividad física.
¿sí? Entonces, esto es el efecto de los omega 3. Pero ¿qué pasa? Estos omega 3 son inestables, son muy susceptibles a la oxidación. Si vos lo dejas en contacto con el aire, con la luz, se degradan generando productos tóxicos y nocivos para el ser humano. Y además estos productos de composición le cambian las características organolépticas. Vamos a obtener un aceite con un sabor amargo, invasivo, rancio. El típico sabor a rancio de los aceites. El sabor a pescado. Es característico de los omega 3, como nos pasa también con el pescado. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el valor nutricional que tiene este aceite y bueno, sí, hay que preservarlo, hay que conservarlo adecuadamente para que no pierda estas características. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Telexpeller, como es rico en antioxidantes, ¿sí? En unas sustancias que se llaman lignanos. Y dicho sea de paso, el lino es la fuente vegetal más rica en lignanos. Entonces, en vez de tirarlo, desaprovecharlo o dárselo de comer a un animal, extraemos esos antioxidantes y se lo agregamos, se lo devolvemos al aceite de lino. Para que tenga dos funciones. Por un lado, preservar ese aceite para evitar que se oxide, que actúe como antioxidante propiamente dicho. Pero a su vez los lignanos también tienen efectos de minimizar o disminuir esos factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Sí? O sea que tenemos dos efectos sinérgicos en un mismo suplemento nutricional. Bien, se devuelve. Y lo que queda de eso, porque va quedando cosas. Sí, y ahí estamos, porque inicialmente, bueno, surgió esto de primero obtener aceite de lino, después extraer estas sustancias y agregarlo al aceite. Y nos siguen quedando proteínas y fibra alimentaria. Y mucílago. Entonces tenemos otros proyectos de, por un lado, hacer la extracción de las proteínas para hacer un concentrado proteico. ¿Y de ahí qué proceso se haría? ¿Cómo sería ese proceso? Ahí ya es algo que estamos desarrollando. Bien, pensé que ya estaba. No, la extracción de las proteínas no. Me produjo curiosidad decir, sobre calor. No, generalmente no se utiliza calor. ¿No? Se utilizan extracciones con distintos solventes, con distintas sustancias. Y después, generalmente se hace un secado en spray para generar un polvo. No, sí, se entiende. Pero eso es una de las etapas. Ahora estamos trabajando con el expeller en conjunto, sin separarlo, para hacer productos de panadería, por ejemplo, panificados. Fuente de fibra, tipo un cereal, que va a los panes. De hecho, los panes tienen cosas de lino y tiene que ver con esto. Lo que se tiene que estudiar es un poco la proporción de este expeller, que tiene ciertas características, con otro tipo de harina. Y pregunta, ¿ese expeller hay que molerlo? ¿Qué proceso lleva? Sí, se muele. Es bastante, cuando no pues no queda un polvito, no queda polvo. No. Con un molinillo comercial se muele y es necesario este paso para generar, para hacer una partícula muy chiquitita y que los solventes que uno utiliza para hacer la extracción de proteínas, de antioxidantes, de lo que sea, entre en contacto con más facilidad. Pregunta, no sé si la tendrás vos a la respuesta, pero qué sé yo, de una tonelada de lino. Sí. ¿Cuánto expeller sacamos? Bien. Te lo respondo primero hablando del aceite. El lino tiene un 40% de aceite. Eso es más el máximo de aceite que puede llegar a tener, de acuerdo a la variedad. Pero por prensado en frío y optimizando el proceso logramos un 35%. ¿Sí? Bien. O sea, un 65% queda de expeller. Es mucha cantidad. Es muchísimo. Es mucha cantidad. Sobre todo porque es nutricionalmente valioso. ¿Sí? Ese es el rendimiento. Es un rendimiento bajo. Sí, quizás otras personas lo utilizarían para comida animal. Acá estamos yendo a más. Acá estamos yendo a más en un principio. Y no solo eso, sino que ese extracto de compuestos fenólicos es poquito. Es como, lo que obtenemos es como una miel, un extracto geloso. Es poca cantidad, pero es muy potente. O sea, nosotros medimos en el laboratorio el poder antioxidante que tiene y muy poca cantidad de ese extracto tiene mucha capacidad antioxidante. O sea que se puede utilizar no solo en el aceite, como en este caso, sino en otros productos. O por fuera. ¿Sí? Solo. Sí. Pueden desarrollar, yo lo llamo nutracéuticos, o sea, no es un medicamento. Bien, y el mismo proceso puede tener el maíz, el mismo proceso puede tener otro cereal. Sí, se está innovando mucho en aplicar este proceso, no solo al lino, a otra, al soja, al... Sí, a la soja, pienso, porque también la soja se pierde mucho. Es más, hay un desarrollo que estamos trabajando con otra empresa de la región, que es Trini, que es el aceite de semilla de zapallo. También tiene otras propiedades,
son... La semilla de zapallo la usaban nuestras abuelas, ¿sí? Como antiparasitario. Sí. Bueno, y ahora también estamos estudiando el aceite, las propiedades del aceite y el expeller. O sea, de la extracción del aceite siempre va a quedar un expeller, un residuo. Bien. Y generalmente tiene distintos niveles de proteínas, fibras y antioxidantes. Entonces, estamos tratando de reproducir este proceso que ya aprendimos con el lino con otros sistemas. ¿Puedo ser gráfico y decir que de una semilla de lino no se tira nada? No se tira nada, no se tira nada. A ver, uno la puede consumir tal cual, entera, que sería lo más saludable, no romperla tanto. Pero bueno, hay personas que necesitan, por ejemplo, fortalecer en lo que es omega 3. Quiero consumir omega 3 para tener un efecto directo. Otra persona en antioxidantes. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros. ¿Y esto en los farmacéuticos? ¿Hay también un campo farmacéutico en esto? Sí, porque bueno... ¿Con lo que queda o no? Sí, porque por ejemplo, este extracto que nosotros obtuvimos se pueden utilizar para cosmética o para farmacia. Es un antioxidante. ¿Sí? Preguntarte, ¿en qué punto está todo este proceso hoy? Bien, este proceso está bastante avanzado porque ya, bueno, este proyecto ya se está finalizando, estamos en las etapas finales, en cualquier momento nos piden los informes. Pero bueno, gracias a Dios nosotros tenemos el aceite de lino que ya está evaluado, medimos su estabilidad, su inocuidad, el suplemento en sí, no solo la estabilidad, la inocuidad, porque también en el laboratorio se hacen pruebas con animales de experimentación para ver que sea inocuo, no tóxico, y para ver el efecto que tienen estos lignanos con los omega 3. Ya se hizo la formulación, y en la formulación no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mezclar dos componentes, el aceite propiamente dicho y este extracto. Este extracto es hidrofílico, le gusta el agua. Entonces estamos mezclando agua y aceite. Lo cual en el laboratorio nos tuvimos que poner a pensar a ver cómo hacíamos, en qué proporción, ¿sí? Entonces es otro proceso. Bien, y logramos distintas mezclas, evaluamos la estabilidad, su inocuidad, y también es importante destacar que tal vez uno desarrolla un producto nutricionalmente valioso, hermoso, sustentable, pero nos preguntamos si al consumidor le gusta. Entonces hacemos pruebas de aceptabilidad para ver si lo vendemos en la forma líquida para consumo directo, que lo pueda comer con una cuchara. O también podemos hacer cápsulas blandas, como se consumen los medicamentos, o podemos hacer un polvo, como secado en spray, como es la leche en polvo, que son productos encapsulados, encapsular ese aceite. Y bueno, fue novedoso porque en esa prueba de aceptabilidad, yo digo que tuvimos respuestas polarizadas. A los hombres les gustó mucho, a las mujeres no tanto. Entonces, bueno, en promedio tenía un 4, un 5 al aceite de lino. Pero bueno, había personas que le gustaba mucho y otras que no. Entonces eso nos orienta también a ver cómo seguimos trabajando con este suplemento. A enmascarar el sabor, tal vez. ¿Lo han utilizado ya con harinas y han hecho alguna cocción? Sí, es complicado. Hay que usar poquita harina. Esto que vos me decías, este expeller molido, es poquito. Es poquito porque se apelotona. Tiene mucha capacidad de absorción de agua. ¿Sí? Y hay que mezclarlo con una harina que le dé estas características de elasticidad, que es el gluten. ¿Sí? Entonces, bueno, utilizar una combinación de harinas, que ahora hay toda una tendencia a utilizar otro tipo de harinas. Entonces, bueno, hacer una mezcla que sea viable para obtener un producto rico y saludable. Pregunto, ¿hay semillas transgénicas de lino? Ajá. Digo, por lo último que pasó, esta semana estábamos hablando de la harina que vino de vuelta de China, por la semilla transgénica del maíz que tenemos. ¿Con el lino sucede lo mismo o no? ¿O no se sabe? Desconozco, pero te diría que no. Te diría que no. Digo, por eso puede modificar todo el proceso de lo que ustedes están Hay haciendo. Muchas variedades que se caracterizan por forma, tamaño, por cantidades de... acá desconozco. Yo sé que en otros países tal vez trabajan más con la ingeniería genética y tal vez hacen modificaciones para obtener una semilla con mayor cantidad de aceite, por ejemplo. Claro. De hecho, sé que se trabaja mucho. Acá no. Acá básicamente se produce en Entre Ríos, en Santa Fe y Buenos Aires. Tenía un montón de preguntas para hacerte, viste que no miré ninguna de las preguntas, ninguna. Pero creo que más o menos la charla fue discurriendo dentro de los distintos focos de interés que puede tener el estudio de ustedes. ¿Hay algo que por ahí no te pregunté y te parecería importante que remarque? A mí me parece muy importante para la concreción de todas las ideas es la vinculación con las empresas, ¿sí? Estamos transitando un momento, una actualidad, los científicos, bastante compleja.
y bueno, la escasez de fondos por ahí nos hacen salir a buscar empresas, a salir a transmitir este conocimiento. Es lindo cuando las empresas van hacia las universidades, que es lo que nos pasó, que nos plantean un problema. La Universidad Nacional del Litoral tiene un camino recorrido muy amplio en esto. Sí, eso sí, doy fe en eso. Pero bueno, es articular el acercamiento de las empresas hacia la universidad, y la universidad también salir a contar. Por eso me parece maravilloso este espacio, para salir a contar lo que hacemos, porque, bueno, mucha gente con la que yo hablo no se imagina. Esto es un proyecto dentro de un montón de proyectos novedosos, y es eso, es seguir fortaleciendo esta vinculación con las empresas a través de convenios, de proyectos. Hay mucho acá en Santa Fe, hay muchas empresas, muchas aceiteras, mucha producción frutihortícola, hay muchos desechos. Entonces tal vez un dueño de una empresa dice, yo tengo esto, a ver, me acerco a la empresa, le cuento mi problema, perdón, a la universidad, le cuento mi problema, a ver cómo me orientan o cómo me ayudan a resolverlo. Claro, ¿sí? Y voy a dar ejemplo que fue un poco también el detonante, y fuera del aire te lo preguntaba respecto a los residuos del arroz. También, que una empresa se acerca a la universidad y dice, che, ¿qué podemos hacer con esto? Que lo tenemos en cantidad, y ahí salió un proyecto hermoso también. Exactamente, porque nosotros, a ver, si estamos haciendo ciencia e investigación es porque nos gusta, nos apasiona. Y realmente cuando nos traen, yo no digo un problema, es una motivación, es algo. Enseguida nos ponemos a pensar, a investigar, a ver qué proyecto podemos pedir, simplemente para tener fondos, pero bueno, es una retroalimentación muy linda con las empresas. Luciana, quiero agradecerte este rato con nosotros. Bueno, ustedes. Y decirle a la gente que si por ahí se perdieron algo de la charla, no se preocupen, porque en lt10.com.ar hay un espacio específico que tiene que ver con este tipo de charlas que mantenemos en el programa, que seguramente a partir de hoy lo van a poder escuchar, así que lo buscan en la página de LT10. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir.